Siguiendo con nuestra segunda carta de Pablo a Timoteo, y el título del mensaje de hoy lo hemos llamado Vaso de honra o de deshonra. Vaso de honra o de deshonra. Y el texto que voy a estar exponiendo, si el tiempo me lo permite, es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 19 al 21. Voy a intentar llegar hasta el 21. Voy a intentar llegar hasta el 21. Dice así: No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Padre, pedimos, Señor, que nos edifiques con tu palabra en esta hora, que me puedas usar como un canal de bendición para tu iglesia, que puedas, Señor, ser usado por ti para que tu iglesia hoy aprenda tu palabra, para que podamos entender tu palabra y para que tu palabra nos lleve, Señor, a querer entregarnos más y consagrarnos más a ti. Que no simplemente apuntemos cosas en un cuaderno, sino que todo lo que anotemos, todo lo que escuchemos y aprendamos hoy, Señor, que luchemos para practicarlo, para ponerlo por obra. Así que, Padre, pedimos tu bendición para tu predicación, para tu palabra, para que tu iglesia, Señor, hoy sea impactada con tu verdad. Y te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, si lo recuerdan, solo hacía modo de introducción, la semana pasada estuvimos viendo una clasificación que hizo Pablo en dos grupos. Lo titulamos Buenos Obreros y Malos Obreros. Obreros del Señor, buenos siervos del Señor, y por otro lado, obreros fraudulentos, malos obreros, siervos falsos. Y Pablo daba una característica peculiar de estos dos, y era que lo que los diferenciaba, entre otras cosas, pero lo que Pablo mencionaba era la doctrina. Pablo decía que el buen obrero, el obrero aprobado del Señor, maneja con precisión la palabra de verdad. Y por otro lado, Pablo hacía un contraste con dos hombres, ¿verdad?, que habían enseñado una herejía y que además esa herejía se había extendido como gangrena. Así que Pablo está hablando de eso, de siervos del Señor, de obreros del Señor, y ha hecho dos clasificaciones: los buenos y los malos, los que son de Dios y los que no son de Dios. Pues hoy Pablo sigue haciendo esas clasificaciones, y eso es algo que aparece mucho en la Escritura. Pablo ahora habla a Timoteo y ahora habla de dos grupos también de personas, pero en este caso no son buenos obreros y malos obreros, o el obrero que maneja con precisión la palabra de verdad y el obrero que enseña falsa doctrina. Ahora habla más de carácter, de conducta, de integridad. Y la manera como Pablo los define es vasos de honra y vasos de deshonra. Vasos de honra y vasos de deshonra. Así que Pablo ahora se va a referir a estos dos grupos otra vez. Pero no es que hayan unos buenos y unos malos dentro de la iglesia, sino que hay unos que son y unos que no son. Y eso es lo que quiero matizar siempre. Porque hay personas, como diré, que cuando analizan ese texto creen que se refiere a gente dentro de la iglesia, que son todos creyentes y unos son para honra y otros son para deshonra. Pero el Señor no salva gente para que lo deshonre. El Señor no salva gente para que lo avergüence. La clasificación que hace Pablo constantemente es gente que sí está aquí junta, en el sentido de que pueden congregar juntos, pero hay unos verdaderos y otros falsos. Es como cuando veremos ejemplos como trigo y cizaña, ovejas y cabritos. No dice que estén separados, casi siempre los menciona en el mismo entorno, creciendo juntos, pero entre ese grupo hay unos que son y unos que no son. Así que en primer lugar vamos a iniciar con el versículo 19, y Pablo va a empezar a dar una característica de los que son de Dios.
de los que son vasos de honra, de los vasos que verdaderamente pertenecen al Señor. Y ahora ya ha dejado como un poco el tema de la doctrina en los versículos anteriores, y ahora dice que los que son de Dios se apartan de la iniquidad. Versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y Pablo empieza diciendo esta frase y es muy contundente: el sólido fundamento de Dios permanece firme y este es el sello. Es decir, lo que voy a decir ahora es una verdad grande, contundente, firme, segura. Esto es un fundamento, esto es un pilar, esto es algo que hay que tener claro. Y de golpe suelta una frase preciosa: Dios conoce a los que son suyos. Eso es precioso, hermano. Y Pablo quiere que Timoteo lo tenga claro. Timoteo, en todo lo que se llama iglesia, en todo lo que se llaman hermanos, va a haber de todo. En el grupo de la iglesia va a haber ovejas del Señor, va a haber cabritos que no son convertidos y hasta lobos infiltrados. Pero Dios conoce a los que son suyos. En medio del campo va a crecer el trigo y justo al lado o entre medio la cizaña. Pero Timoteo, Dios conoce los que son suyos. ¿Sabes qué me enseña eso? Timoteo, puede ser que a ti te engañen. Puede ser que a mí me engañen. Pero Dios conoce los que son suyos. Y eso es una verdad que no podemos olvidar nunca. Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a sus hijos. Dios conoce a los que le pertenecen. Dios conoce a los que son propiedad de Él. Dios los conoce. Habrá gente con fe sincera y gente que estará interpretando el papel de su vida, el Oscar al evangélico del año, pero Dios no es engañado. Dios conoce a los que son suyos. Y vamos a ver referencias que nos hablan de ese concepto. Algunos están entre la iglesia y aún así Dios no los conoce. Mateo capítulo 7, versículo 23. Entonces les declararé: jamás os conocí. Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Y antes de seguir, ¿recuerdan el texto? Dios conoce los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pablo dice: Dios conoce los que son suyos y una de sus marcas es que se apartan de la iniquidad. Ahora Jesús, en esta expresión, que es una de las frases más terroríficas, que es encontrarte el día del juicio llamándole Señor y Él te rechace. Debería dar temor. Esa frase, cuando tú la lees y sabes lo que significa, es asustadora. Es llegar el día del juicio, inclinarte, decir Señor, y Él decir: tú no eres mío. Tú no eres mío. Tú cantabas, tú ibas a la iglesia, tú ibas a congregar, tú ibas a los cultos, pero jamás te conocí. Y a ese jamás te conocí le añade algo: los que practicáis la iniquidad. Antes ha dicho Pablo que Dios conoce a los suyos y los suyos, como veremos, son los que se apartan de la iniquidad. Y ahora aquí Jesús dice: a ti no te conozco porque tú la practicas. Es decir, tú el domingo tienes una cara y el lunes otra. Tú el domingo cantas y el lunes gritas a tus seres queridos. Tú eres uno en el culto y eres otro fuera. Tú aquí dices amén a la palabra y fuera vives rechazando la palabra. Yo no te conozco. Esto no quiere decir que el Señor haya gente que no conoce. Hay que entender esa palabra. Dios conoce a todo ser creado. Dios sabe todo de todos. Desde el indio al budista, al musulmán, al ateo, al judío, al cristiano. Dios conoce a todos, hombres y mujeres, niños. Él los creó. Él los puso en este mundo. Él conoce sus pensamientos. Él conoce los rincones de su corazón. Cuando Dios dice, yo conozco a los míos, no significa yo no conozco al resto. Y cuando Dios les dice, jamás os conocí, no significa nunca tuve. ¿A qué se refiere? No sois parte de mi pueblo.
no tenemos relación. Esa frase, yo nos conozco, significa tú y yo no tenemos parte. Estás en este mundo, sé quién eres, pero no nos relacionamos. No somos parte el uno del otro. No eres de mi pueblo, no eres de mis hijos. El Señor conoce a los que son suyos y eso es algo glorioso, es saber que somos conocidos de Dios y conocidos por Dios. Pero hay otra noticia terrible, que el Señor también conoce los que no son de Él. Hermano, hay gente que vive de tal manera que piensa que si nos consigue engañar a todos los que le rodeamos, al final será salvo. Pero no será así, lo lamento. Podrás tener al pastor hasta que te nombre pastor, hasta que te nombre diácono, que te nombre lo que quiera, porque parece ser, y incluso haces un complot con tu esposa que también quiere parecer, y aparentáis ser, y la gente os admirará, y la iglesia os tomará como referentes, y en la iglesia serviréis, pero lo que importa es, ¿os conoce Dios? ¿Os conoce Dios? No es el que persevere hasta el fin congregando el que será salvo. Es el que persevere hasta el fin en Cristo. En Cristo. Es importante que la iglesia sepa de mí cuando soy parte de ella. Pero la gran pregunta es, ¿Dios sabe de mí? ¿Conozco a Dios? ¿Y Dios me conoce en el sentido de conoce a los suyos? ¿Soy parte de los suyos? Ese texto nos enseña que habrá gente que habrá estado entre nosotros, habrá cantado. Y este texto es preocupante porque parece que describe líderes religiosos, porque dice que las frases serán: profeticé en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre. Las expresiones muestran como si fueran incluso líderes religiosos, y eso es una realidad. Se puede ser toda la vida pastor y acabar en el infierno, y esa realidad es terrible. Esa realidad es terrible. Estaba leyendo un libro excelente de Spurgeon y el primer capítulo, la primera carta era un discurso, y la primera carta es: asegúrate que eres salvo, y no de que se están salvando con tus sermones y tú te estás yendo al infierno, porque él daba por hecho que había predicadores que eran usados por la gracia de Dios para que otros fueran salvos y ellos no lo eran. Eso es terrible. Porque yo lo he vivido, hermanos. Yo he visto gente predicar la palabra que la desmenuza como si fuera el mayor especialista, y enterarme hace tiempo que unos caen en adulterio, se divorcian, abandonan la fe, y eran personas que yo los tenía como referentes en la predicación. Eso me da miedo, hermanos. Me da miedo porque los teníamos como alguien que queríamos llegar a ser. Y hoy no aman a Dios, incluso lo niegan. Y eso es terrible. Eso es terrible. Pero hay una cosa hermosa cuando el Señor habla en tema de falsos cristos, de falsos profetas, de todos los que serán engañados con sus mentiras. Yo quiero aprovechar a hacer un inciso para dar una buena noticia. Hermanos, vivimos tiempos de apostasía. Vivimos tiempos de engaño. Vivimos tiempos de mentiras. Siempre ha habido apostasía, pero el tiempo que vivimos es terrible. Para una iglesia sana hay 100 enfermas, hay 100 no bíblicas, y la gente está yendo detrás de esas cosas, pero saben que hay una promesa gloriosa, que los que son de Dios no serán engañados. No serán engañados. Mateo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mira qué maravilloso lo que dice. Usarán grandes señales y prodigios. La mayoría de personas de falsas iglesias justifican el seguir en esas iglesias así: aquí Dios hace grandes cosas, aquí pasan cosas grandes. Y Jesús advierte así: los falsos cristos y falsos profetas, para engañar a muchos, usarán señales, usarán prodigios. Es decir, Satanás les va a conceder poder
les va a conceder poder para que puedan engañar, para usar esas trampas, esas señales, esos milagros como un anzuelo para seducir a muchos. Pero mira que dice, para engañar de ser posible aún a los escogidos, de ser, porque no es posible. Ellos engañarán a muchos y desearían, si fuera posible, aún engañar a los escogidos. Pero el Señor tiene una promesa: los que son de Él no van a ir ahí. Los que son de Él, Dios va a tener sus ojos abiertos a la verdad. Cuando vengan 1000 voces a decir, esta es la verdad, esta es la nueva verdad, esta es la nueva moda cristiana, esta es la nueva moda evangélica, esta es la nueva doctrina de moda, Dios le mantendrá sus ojos abiertos para decir, no, vosotros seguid firmes en la verdad. Para engañar a muchos, veréis cómo amigos caen, conocidos caen, pero los que son de Dios permanecerán en su verdad. Y hablando de aquellos que dirán, Señor, Señor, hermanos, hay algo que es evidente. Muchos pasarán tiempo entre nosotros. Muchos pasarán tiempo entre nosotros. Me hace mucha gracia porque hoy les llamamos de una manera muy concreta. Los llamamos desviados. Porque hoy tenemos la mala costumbre, por no conocer las Escrituras, de creer que eran de nosotros y que abandonaron la fe. Pero la realidad es que la Biblia los describe de otra forma. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, que no todos son de nosotros. Más claro no puede ser. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que se mostrara a todos que no todos los que están con nosotros son realmente de nosotros. Sencillo. Y es triste, porque es cuando empieza a mirar alrededor como, ¿y quién es? Es la realidad. Es cuando llegas el domingo, predicas estos textos y el hermano empieza a mirar al lado como, ahora saber quiénes son. No podemos vivir desconfiando. No podemos vivir diciendo este sí, este no. Porque Juan dice algo evidente, saldrán. Estos eran falsos maestros que salieron con mala doctrina. Los falsos conversos también saldrán, de golpe se irán al mundo. Tú dirás, se desviaron. No, nunca fueron. Hermano, el creyente cae, sí, tropieza, sí, peca, sí, pero no practica el pecado. El creyente no le dice a Dios un día, hasta aquí llegó mi relación contigo, ahora me voy a prostituir 2 años en el mundo. No. El creyente ahora tiene un nuevo corazón. Ahora es una nueva criatura. Ya no es esclavo de las tinieblas. Esas son todas las cosas que la Biblia dice que es lo que provoca nacer de nuevo. Y si yo tengo un nuevo corazón, si ya no soy esclavo del pecado, si ya no vivo en la carne, si ahora vivo en el Espíritu, ¿cómo puede ser que ahora todo me diga, quiero mundo? No puedo caer. Pero si realmente he nacido de nuevo, me va a doler. Voy a sufrir, me voy a sentir miserable y voy a correr al trono de la gracia en busca de socorro y diciendo, perdóname. Y Él va a tener sus brazos extendidos, pero no me voy a deleitar en el pecado. Quien hace eso, como Juan dice, prueba que estaban con nosotros, pero no todos eran de nosotros. Mientras sigan con nosotros, diremos, son de nosotros. El tiempo dirá los que realmente son. Pero la realidad es esta: Dios conoce a los que son suyos, pero también conoce a los que no lo son. Y no podemos caer en la inocencia de pensar que porque estamos aquí todos somos creyentes. ¿Por qué predicamos cada domingo el Evangelio? ¿Por qué seguimos llamando al arrepentimiento y la fe? Porque damos por hecho que hay personas que vienen
pero todavía no nacieron de nuevo y necesitan la cruz como aquellos que están en la calle. Por eso predicamos a Cristo, porque da fuerza al cristiano, pero al mismo tiempo sabemos que aquí hay gente que puede estar, pero todavía no haber nacido de nuevo. Y mientras estén aquí, al menos, como me gusta decir, prefiero que esté aquí el inconverso que fuera, porque aquí al menos escucha el Evangelio y un día Dios puede obrar poderosamente en su corazón. Es así. Hay una característica de aquellos que conocen a Dios y que son conocidos por Dios, y es que aman a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Ese es conocido por Él. Qué sencillo, ¿verdad? Si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él. Claro, tú preguntas a la iglesia, ¿quién no ama a Dios? Nadie levanta la mano. Pero cuando Pablo dice eso, si alguno ama a Dios, ese es conocido por Él, tengo la plena certeza de que Pablo se está refiriendo al amor que Jesús mismo describió. El que me ama, guarda mis mandamientos. Porque con la boca todos aman a Dios. Como digo, hasta el traficante de la favela tiene a Jesús tatuado en el pecho. Hasta la prostituta que se va con sus clientes lleva a un Jesús en una cruz. Y hasta el líder del cártel de no sé dónde es capaz de decir, Señor, guárdanos mientras asaltamos a la banda rival. Hoy hay gente que reza a Dios pidiendo protección cuando va a matar a otro. Hoy hasta los sicarios te cortan la lengua para decir que cuando llegues ante Dios no te puedas arrepentir. Tienen manías muy raras. Porque todo el mundo en teoría cree, ¿verdad? Y todo el mundo en teoría ama a Dios. Porque Dios es bueno, ¿cómo no amarlo? Porque Dios es misericordioso, ¿cómo no amarlo? Porque Dios nos cuida, ¿cómo no amarlo? Da salud a mi familia, ¿cómo no amarlo? Me provee un trabajo, ¿cómo no amarlo? Pero para Dios amor es obediencia. Si Jesús viniera aquí y dijera esas cosas, lo consideraríais soberbio, lo consideraríais egoísta, porque Jesús es así: si me amas, guardas mis mandamientos, y quien sea mi amigo es el que haga lo que a mí me da la gana. Porque eso dijo: sois mis amigos si hacéis lo que yo os digo. Claro, si yo digo eso, pero es que es Dios. Es Dios. Dios tiene derecho a decir eso. Yo no, pero Dios sí. Dios sí. Como el otro día me escribe una señora así súper angustiada, tiene una amiga que la está intentando evangelizar y siempre le sale con el texto de que si Dios es amor, ¿por qué manda matar a aquel pueblo, a los niños, a las mujeres, a todos? Y yo, ese día sí que es verdad que a veces uno, cuando ya ha respondido 50 correos, el 51, es como cuando Jetro le dijo a Moisés: pon a gente que te vas a sobrecargar y el primer caso que atiendas tienes paciencia. El 10º que te diga que se han peleado porque le ha robado la gallina, vas a coger la gallina, le vas a cortar el cuello y se acabó la gallina y punto. A mí me pasó con ese correo. Me dijo: ¿y cómo le explico a esa mujer que Dios dijera eso? Pues le pone usted tal cual a la señora, es Dios y puede hacerlo. Y luego pensé, puede ser un poco arisca la respuesta, pero es bíblica. Digo, ya basta de querer defender el por qué Dios hace o deshace. Es Dios. Hasta los padres le dicen a sus hijos: hago lo que quiero. Cuando seas padre tú decides. ¿Y Dios tiene que justificarnos todo? Es Dios. Es que tengo que entender por qué ha hecho algo tan macabro. Es Dios. No, porque Dios sabía que en el futuro ese pueblo... Es Dios. En el diluvio habían niños. En Sodoma y Gomorra habían niños. Y Dios no dijo: separad a los inocentitos. Todo el mundo para el agua. Todo el mundo con el fuego. Y el día que el Señor venga, ¿qué te crees? ¿Que estará esperando que toda la sociedad haya crecido y sean malvados
habrán niños, habrán mujeres, habrá de todo. Y no sabemos cómo obrará el Señor. Pero cuando el Señor toma una decisión, nos debería bastar saber que es Dios. Que es Dios. Que me parece a veces que hasta los griegos con su mitología tienen un concepto de Dios un poco más real que el nuestro. En su mitología, no enfademos a Zeus. No enfademos a Hades. Porque les daba temor, eran dioses y si se enfadaban podían hacer lo que quisieran. Pero nosotros los evangélicos hemos creado a un Dios. Bata blanca, pelo blanco, barba blanca, ojos azules, que parece noruego, que abraza a todos, que no mata, que no condena. Porque Dios no manda a nadie al infierno, la gente se va sola. ¿Quién va a derramar su ira ahí? ¿Quién va a derramar su ira ahí? Es Dios. Sí, hermanos, Dios es amor y Dios es fuego consumidor. Dejad de enseñar una parte de la moneda. Esto es una cara de Dios y hay que enseñar la otra también. Porque si no, no estoy enseñando todo Dios. Y estamos enseñando solo la que nos gusta. Esto no es Dios, estoy haciendo un ejemplo. Bueno, esto es mamón, para algunos sí, pero no se puede servir a Dios y a esto. Pero hermanos, esa es la realidad. No defendáis a Dios. No defendáis a Dios. Dios es Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué es Dios? Si tú haces lo que te da la real gana con tu vida y Dios tiene que justificarte sus decisiones. Tú a veces vives como si tuvieras más derecho que Dios. En mi vida que nadie se meta. Pero Dios me tiene que justificar por qué decide hacer eso. ¿Pero qué nos hemos creído? ¿Te has dado cuenta hasta dónde llega la arrogancia del hombre? Yo hago lo que quiero y si quieres que te sirva, justifícame un par de decisiones que has tomado que tengo que entender. ¿De qué vamos? ¿De qué vamos? Nos debería dar temor mirar a Dios así. Es Dios. Y yo sé una cosa, yo no sé todo por qué Dios hace esto, por qué Dios permite aquello, pero lo que sí sé de Dios me da confianza. ¿Y saben qué sé que de Dios? Sé que Dios es justo. Eso sí lo sé. Sé que de la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso sí lo sé. Y sabiendo eso, aunque no entienda algo, eso sí lo sé. Así que prefiero pensar que yo no lo entiendo a que Dios ha pasado por alto alguna de esas cosas. Yo soy el limitado, no Dios. Y si mañana nos lo quiere explicar, que nos lo explique. Y si no lo quiere explicar, que no nos lo explique. Es Dios. Cuando Dios habla, no es, espera, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien no lo ha entendido bien? No, Dios habla y se hace. Él es Dios. Él es Dios. Y una de las marcas de los que somos conocidos de Dios es que amamos a Dios. Y si amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Y eso hace algo hermoso, que Dios nos conozca. Porque el buen pastor conoce a sus ovejas. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Y las mías me conocen. Así que en primer lugar, la primera gloriosa frase de nuestro estudio, Dios conoce a los que son suyos. Y Dios conoce a los que no lo son. Pero ahora, así como Pablo había dado una marca del obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad, ahora que Pablo dice Dios conoce a los que son suyos, él da otra característica de los que son suyos. Y que se aparte de la iniquidad todos los que invocan el nombre del Señor. Los que son de Dios, hermanos, se apartan de la iniquidad. Los que son de Dios se apartan de la iniquidad. Se apartan de la iniquidad. Hermano, la iniquidad es el pecado. La marca del creyente, la marca del Hijo de Dios, es que corre del pecado como si fuera una casa en llamas. Huye,
no lo acaricia, no tontea, no juega, corre, huye de la iniquidad. Al único que la Biblia nos manda a resistir es al diablo. Del pecado y las tentaciones nos manda a correr. Correr. Y hay gente que vive corriendo del diablo, intentando resistir las tentaciones. No es así. Eres débil. Tu carne es débil. Y solo el día que caigas y estés a punto de destrozar tu vida, te darás cuenta que jugaste con fuego. Reconoce cuanto antes tu debilidad para no jugar con los límites y huir del pecado. Y huir del pecado. Como pastores, cada año nos mandan estadísticas de cuántos pastores caen. Oh, hermano, si supieras la cantidad de pastores que caen con adulterio con hermanitas de la congregación, con problemas de dinero, robando a la congregación y con cosas similares, te asustarías. Y la mayoría es cuando uno les dice, no entres en el despacho con una hermana a solas. Dios sabe, es un tema de la iglesia, no voy a hacer nada, tengo la conciencia tranquila. No entres, yo tengo la conciencia tranquila. No viajes solo a predicar fuera. Dios sabe lo que hago. Ya está, hasta que cayó. Hasta que cayó. Luego tiene al loco que dice, es demasiado fanático, es demasiado radical. ¿Por qué se tiene que llevar a alguien a los viajes? ¿Por qué tiene que llevar a alguien a su lado? ¿Por qué siempre tiene que haber prudencia? Vigilancia. No significa que esa persona esté deseando a la otra como si fuera a caer, pero prefiere ni llegar a dar pie. Algunos a veces cuando les digo, no me gusta ir a la playa porque hay mujeres, algunos creen que estoy como un perro enmayado por ver cosas y que me estoy atando a la cama o algo. No, puede ser que vaya y no pase absolutamente nada. Pero ¿y si pasa? ¿Y si pasa? Esa es la pregunta. ¿Y si pasa? ¿Cómo afectará ese día a mi vida espiritual? ¿Cómo afectará el domingo a mi predicación? ¿Cómo afectará mi relación con Dios si llego a mirar un segundo más de la cuenta? ¿Y si pasa? Pues ese y si es el que algunos prefieren ir 10 pasos atrás. Prefiero que me tachen de soso a que me tengan que estar restaurando cuando caigo. No juguéis con los límites. Sois de carne, hermanos. Lucháis con la carne como ese Pablo que dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No os engañéis a vosotros mismos. La carne es temible. No sois ángeles. No tenéis un cuerpo glorificado. Debéis huir de la iniquidad. Huir de la iniquidad. Huir del pecado. Huir de las tentaciones. La tentación viene por aquí, cambiarse de acera. Cambiarse de acera. Y esto no es nuevo, Dios pide a su pueblo que se aparte de la iniquidad desde siempre. Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Mira que les dice a su pueblo, purificaos, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella. Ese texto es precioso si lo lees en casa, está hablando del poder del Evangelio, de cómo nosotros estábamos atados a una tierra de pecado que es nuestra propia vida, una tierra de iniquidad, una tierra de inmundicia, una tierra de lascivia, una tierra de inmoralidad, pero el poder del Evangelio ha llegado y ahora que llevamos las vasijas del Señor, ahora que hemos degustado su gracia, el Señor nos saca de esa inmundicia, salid de ahí. No toquéis ya nada inmundo, no toquéis ya nada inmoral, esa ya no es vuestra vida, ese ya no es vuestro lugar, ese ya no es vuestro estilo de caminar, eso es el viejo hombre, revestíos del nuevo hombre. El Señor nos sigue diciendo lo mismo, hermanos. Vivimos en medio de Sodoma y Gomorra, pero no podemos vivir como los sodomitas. Pero si Daniel estuvo en Babilonia y fue firme ante el rey de Babilonia, nosotros también podemos. Cuando le fueron a ofrecer los manjares del rey, leemos una frase maravillosa. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey. Manjares del rey. Porque probablemente los manjares del rey eran consagrados a otros dioses.
o quizá alimentos prohibidos por la ley del Señor, y prefirió optar por las legumbres junto a sus amigos. Pero dice que halló gracia ante los ojos del Señor, y el Señor lo mantuvo más robusto que aquellos que comieron de los manjares. Porque cuando decidimos no contaminarnos, el Señor nos da gracia. Porque Él sabe que solos no podemos, que sin Él no es posible. Pero cuando vamos a la presencia del Señor a decir, Señor, no me quiero contaminar con los manjares del pecado, el Señor te da gracia. Te da gracia. El pueblo de Dios no solo huye de la iniquidad, sino que el pueblo de Dios aborrece la iniquidad. Mira el salmista lo que dice en el Salmo 6, verso 8. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Apartaos de mí, todos los que hacéis iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. Mira qué grito de salmista. Salid de aquí, salid de mi lado. Todos los que vivís practicando la iniquidad, todos los que vivís practicando el pecado. Hermano, vivimos entre pecadores. Somos pecadores, pero me refiero a que vivimos entre pecadores que aman el pecado. Trabajamos con pecadores que aman el pecado. Tenemos familia que aman el pecado, pero lo que este salmo expresa es que no comulgamos con ellos. No compartimos su pecado. No caminamos en su pecado, no nos deleitamos ahí, aborrecemos eso. Como un predicador dijo un día, la marca de que has nacido de nuevo es que ahora amas la santidad que antes aborrecías y aborreces el pecado que antes amabas. Si Dios te ha dado un nuevo corazón, la prueba es que ahora amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Y el Señor aborrece la iniquidad porque Él es santo. Tú ya no estarás en una fiesta de cumpleaños de tu familia cuando pongan el merengue alto, todos bailando y embriagándose cómodo en esa sala. Te vas a sentir como si fueras alérgico a la iniquidad. Te vas a empezar a sentir incómodo, te van a escocer los ojos y vas a tener que decir, salgo de aquí, no es mi lugar. No podemos meternos en una burbuja. Pero huimos de aquellos que practican la iniquidad, no caminamos con ellos. Como dice otro salmo, no nos sentamos en la silla de los escarnecedores. No podemos evitar que estén a nuestro alrededor, pero podemos evitar compartir nuestra vida con ellos. Un teólogo dijo una vez una frase que mucha gente cada vez que se publica la critica. Ningún creyente puede tener amistad íntima con alguien que no sea un hijo de Dios. Y la gente dice, no, ¿cómo los ganaremos? Hay que ganar a esa gente y no son nuestros amigos. Se gana predicando, no siendo amigos. Y yo entiendo esa frase, es verdad. Yo no puedo, hermano, no te va a acabar pasando. Tus amigos acabarán siendo creyentes, hasta casi siempre los de tu propia iglesia. Con el resto, sí, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de escuela, pero no amigos. ¿Por qué? ¿Qué es un amigo? Es alguien a quien le pides consejo. Es alguien a quien le colocas tus cargas. Es alguien que quieres que camine a tu lado. Es alguien con quien compartes aficiones. Es alguien con quien puedes abrir tu corazón. Pero tú no puedes hacer eso con un impío. ¿Qué consejos te va a dar bíblicos? ¿Qué orientación te va a dar bíblica? Podemos tener conocidos, pero no amigos. Si hasta la Biblia dice que amigo a veces es mayor que un hermano. ¿Cómo puede ser un impío alguien así para mí? Si yo le digo a un impío mañana, mira, es que no puedo más con Clicia, estoy cansado, me va a decir, eres joven. No te ates a eso, ya te lo dijimos, te casaste muy pronto, pero todavía eres joven, aprovecha, disfruta la vida, no te amargues, no te ates. Pero ¿qué pasa si se lo digo a un amigo creyente? Dios aborrece el divorcio, busca al Señor, ora, ayuna, lucha por tu hogar, Dios ama a la familia. ¿Qué diferencia el consejo? ¿De quién necesito ser amigo? ¿Del que me va a decir, tú eres la víctima, es un ogro, sal de ahí? ¿O el que me va a decir, Dios te ha puesto como cabeza, arregla tu casa
que seguro que tienes parte de culpa. ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está el pastor? ¿Cuánto estás orando? ¿Cuánto has ayunado? Pero eso es el amigo que necesito, ¿verdad? No puedo ser amigo de un mundano. Puedo tener conocidos en el mundo, pero amigos no, hermano. Amigos no. ¿Por qué? Porque detestamos la iniquidad y ellos la practican. Ellos la aman. Ellos nos van a venir aquí a contar sus batallitas, sus noviazgos, sus engaños, sus adulterios, sus chistes verdes, sus vídeos pornográficos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Camuflarnos cual camaleón? No, aborrecemos la iniquidad. Nos duele, nos ofende. El pueblo de Dios no solo debe huir de la iniquidad, la aborrece. Y tenemos algo precioso. Y es que somos bienaventurados cuando caminamos por donde Dios quiere. Salmos 1, verso 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y de noche. Al final el Salmo termina diciendo que esa persona es bienaventurada en todo lo que hace. Hermano, cuando huyes de la iniquidad, cuando aborreces la iniquidad, cuando sales corriendo de la iniquidad y abrazas al Señor y corres al Señor y obedeces al Señor, serás dichoso. Dichoso. Casi siempre que tenemos luchas en la familia, luchas en el matrimonio, luchas en el hogar, hermano, tú lo sabes, es porque hemos dejado a Dios de lado. Es porque en nuestro hogar algo está fallando en relación a Dios. O no se está orando, o no se está buscando, o no se está ayunando, o no se está respetando, o no se está viviendo conforme a su voluntad, y eso trae problemas al matrimonio. Y eso trae problemas a la familia. No significa que la familia que vive conforme a la voluntad de Dios no tendrá luchas, pero será dichosa, será bienaventurada, porque Dios será honrado en medio de ellos. Así que en primer lugar, Dios conoce a los suyos y los suyos se apartan de la iniquidad. La marca del pueblo de Dios es que sale corriendo del pecado y crece en santidad. Y crece en santidad. Segunda parte de nuestra enseñanza de hoy, el versículo 20. Esta es preocupante. En una misma casa puede haber distintos tipos de vasos. Versículo 20. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Para que entiendas un poco la escena que está haciendo Pablo. Pablo está como describiendo una casa rica, porque una casa humilde de aquel entonces, así de condición más pobre, todos los vasos probablemente fueran de madera y de barro. Pero cuando habían casas más ricas, donde había más dinero en aquella época, habían diferentes vasos, diferentes utensilios, según quien los fuera a usar. Habían copas de barro, o utensilios de barro, o platos de barro, que normalmente se usaban para el servicio, para la gente más normal en la casa, pero luego habían unos utensilios de plata, de oro, que uno había comprado con esfuerzo y que era para las ocasiones especiales. Nosotros no vamos tan mal, tan diferente. A lo mejor todos no lo hacéis así, pero en muchas casas pasa. Tenemos como que la vajilla del día a día. Esos platos más simplecillos, ¿no? Los que si se rompen no pasa nada, los de 50 centimillos del chino, la vajilla blanca de toda la vida, el pack barato de IKEA, esa que hemos comprado cuando nos hemos casado, la de combate. La que la puede usar el niño, que si se rompe ya se compra otra. Los tenedores que no son dos iguales, los vasos que no se parecen, que vas a poner la mesa y dices que aquí hay como 6 vajillas diferentes. Esa la tenemos todos, ¿verdad? Pero normalmente cuando te casas o dependiendo quién lo compra por gusto, cuando ha podido, tienes la vajilla. La de tu cumpleaños, la del día que invitas a la familia a casa, la de ese cuchillito que brilla más, ese que ya es de acero inoxidable, esos platos que ya los pones pero con cuidado porque si se rompe estos ya valen un poquito más de 50 céntimos. A eso se refiere. Pero están en la misma casa. Y Pablo está diciendo que en una misma casa hay vasos de honra
y vasos de deshonra. Pero Pablo no está hablando en el sentido de que en la iglesia hay gente que honra a Dios y otra gente que también es creyente, pero que es como más mediocre. Pablo no está enseñando eso, que en la iglesia hay utensilios que son de oro porque predican mucho y hacen mucho, y otros de barro porque no hacen nada. En el contexto nuestro, Pablo está hablando de dos grupos, los que son y los que no son. Antes ha hablado del obrero que es y del obrero que no es de Dios. Y Pablo lo que nos está enseñando es que dentro de una misma casa, refiriéndose a la iglesia, hay vasos de honra, es decir, los que Dios conoce, y hay vasos de honra, de deshonra, perdón, los que no pertenecen al Señor. Y hermanos, esto vamos a ver algunos puntos. Dos grupos que pueden estar en el mismo entorno, eso es algo que vemos a lo largo de la Escritura. Ya he dado antes los ejemplos, pero vamos a ver las referencias. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, 27 al 30, dice así: y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Un mismo campo, Dios tiene su buen trigo, pero el enemigo también tiene su cizaña. Mateo 25, 33, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. A las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces, algo que vemos en nuestro texto escrito por Pablo y algo que vemos en toda la Biblia es que hay dos grupos, pero la iglesia evangélica, como digo, tiene manía de inventarse nuevos. Por ejemplo, hemos dicho que aquellos que apostatan de la fe no es que eran y dejaron de ser. El apóstol Juan ha dicho que nunca fueron. El Señor enseña que hay dos grupos, hay trigo y hay ovejas y cabritos. Hay vasos de honra y hay verdaderos adoradores y falsos. Pero hoy nos hemos inventado un concepto nuevo. El pie en el mundo, pie en la iglesia. No, yo conozco a uno que tiene un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Yo conozco a uno que es medio. No, eso no existe en la Biblia. Sí, la Biblia habla de los tibios. ¿Y qué dice de ellos? Que los va a vomitar de su boca. El resultado de los tibios, hermano, es igual o casi peor, si lo vamos a leer de esa manera, que el de los fríos. Realmente lo tibio provoca más asco que el frío. Dame una buena Coca-Cola helada. No de nevera, de congelador. No, hermano. Y dame la Coca-Cola que compras en agosto en el Mercadona sin meter en la nevera. ¿Te has bebido alguna vez una Coca-Cola calentorra? Oh, hermano. Pica. Escuece. Se sube a la nariz. Es corrosiva. Eso es peor que el salfumán. El frío, el que está ahí fuera, ese está acabado. Pero ese al menos no canta a Dios, no finge que es, no se las da de ser, está condenado y vive como tal. El tibio es el que lleva una relación mediocre con Dios, juega a ser y luego hace trampas, el que finge a unos que es y luego no es, ese va a ser peligroso. Porque ese ha metido el nombre de Dios por medio. Como una vez le dije al Señor en oración, sosténme hasta el final, porque ahora que te he conocido, ahí fuera era pecador y rebelde, pero tampoco conocía tu ley. Pero ahora la conozco. Y si la desobedezco, me siento todavía más miserable. Porque ahí vivía sin Dios, pero cuando desobedezco ahora, siento que literalmente paso por encima de Dios.
porque ahora creo en Él, conozco su voluntad y a pesar de eso a veces vivo de tal manera que le digo, me da igual. Y eso es preocupante. Hermanos, no hay un tercer grupo, no hay los medio cristianos, no hay los cristianos pie en el mundo y pie en la iglesia. Para Dios o se es o se no es. Hay gente que durante un tiempo parece que es. Hay gente que a veces tienes dudas de si será, pero tarde o temprano hay una definición, o se es o no se es. No hay más. O trigo o cizaña, hermano. Tú estás hoy aquí y te lo digo claramente, o eres trigo o eres cizaña. O eres una oveja o eres una cabra. Y yo no lo sé, porque en la iglesia todos me parecen ovejas. Pero probablemente tu marido sabe más que eres. Tu hijo sabe más que eres. Por eso he decidido una cosa. En las entrevistas de membresía, cuando todo parezca bien, la última pregunta se la haré a la familia, porque al menos que me mientan en la cara. Les diré, papá es creyente, ¿tú le harías miembro de la iglesia? Tendrán la última palabra. ¿Y sabes por qué? Porque son los que mejor van a conocer a la persona. Porque a mí me puede dar el pego de la familia perfecta. Pero ahí es cuando se va a saber. Van a tener dos opciones. O miento ante Dios y fingimos que somos esto, con todas sus consecuencias. O ya por fin le ponemos un punto y final. Y empezamos a mostrar lo que somos. Porque esa es la realidad. Tu esposa te definiría mucho mejor que tu pastor. Tus hijos te definirían mucho mejor que tu pastor. Porque puede ser aquí el siervazo y tus hijos decir, papá en casa no coge una Biblia. Papá en casa no ora. Papá en casa está todo el día en la tele. Y aquí ser diácono. Porque aquí cumples con todo. Pero te digo una cosa. Lo que eres es lo que eres allí. No el título que te damos aquí, Aquí te llevarás el aplauso de la iglesia, la enhorabuena de la iglesia. Pero sepas una cosa, la realidad es lo que somos en casa. Es lo que somos en casa. Porque ahora todos vais con máscara, pero en casa no. Es el único sitio donde la vais a poner en un sitio colgada, guardada, y ahí se os va a ver la cara, ¿verdad? La mayoría de veces que pongo a alguien a abrir culto en la iglesia, primero le pregunto a su esposa, ¿tu marido se puede subir aquí? Porque ¿quién mejor que esas personas para decirnos cómo están? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor? Pero solo hay dos grupos. Pablo ha dicho que hay vasos. Y la Biblia muchas veces se refiere a nosotros como vasos. No es la primera vez que Pablo usa ese argot, esa manera de hablar. Somos considerados vasos de barro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Solo déjame hacer un inciso. Vasos de, y se refiere a nosotros. Pero en el texto que hemos leído, los vasos de barro se refieren a los vasos de deshonra. Deshonra. Pablo está diciendo cosas diferentes. En el primer texto, en el nuestro, Pablo está haciendo una ilustración para hablar de tipos de vasos. Aquí Pablo está definiéndonos como un vaso de barro que nos puede hacer pensar en Jeremías y en el alfarero con el barro moldeando y haciendo un vaso. Pero no significa que ahora Pablo aquí también esté diciendo todos somos vasos de deshonra. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo en este texto es una exaltación de la grandeza de Dios. Pablo está diciendo que el tesoro se ha dado en vasos de barro. Y el tesoro ese es el evangelio. Pablo en ese capítulo está hablando de su ministerio, de los ministros de Cristo. Y Pablo dice, a nosotros que somos vasos de barro, se nos ha dado el tesoro, el evangelio. ¿Para qué a nosotros? ¿Para qué a simples vasos de barro? Para que sea exaltada la grandeza y el poder de Dios.
Porque si Dios le da el evangelio a superhéroes, parece que ellos han logrado la gran comisión. Pero si Dios le da el evangelio a vasos de barro, cuando hayan conversiones, esos barros sabrán que solo fueron por el poder de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, Dios no tiene superhombres. Dios tiene vasitos de barro y ahí dentro ha puesto su grandeza, ahí dentro ha puesto su poder, ahí dentro ha puesto el evangelio para que todo lo glorioso que pase sepamos que es de Él y no del vaso, y no del vaso. Y hermano, nunca te olvides que eres un vaso. Tú no eres el que tiene el agua, tú no eres el que pone el agua, tú no eres el que sirve el agua, tú y yo somos un vaso, hermano. Somos un simple instrumento. La iglesia no nos necesita. Caminando por fe no nos necesita. El reino de Dios no nos necesita. Lo que Dios hace contigo y lo que Dios hace conmigo, Dios lo puede hacer con otro. A Dios le sobran vasos. Por eso, si Dios está haciendo algo en tu vida o a través de tu vida, dale la gloria. Siéntete afortunado, pero recuerda que eres un vaso para mantenerte siempre en tu lugar. Pero hay una cosa maravillosa. ¿Tú en casa tienes vasos? ¿Tú en casa tienes vasos? ¿Mandas tú o manda el vaso? Mandas tú. ¿Sabes qué? El Señor tiene total soberanía sobre los vasos. Mira lo que dice Romanos 9:21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? ¿Os hace pensar en lo que hemos leído? Vasos de barro y de madera y vasos de oro y de plata, unos para honra y otros para deshonra. Y ahora Pablo, en esa excelente carta que es Romanos, Pablo dice, ¿o no tiene el alfarero decir qué vaso hace? Hermanos, déjenme decir algo. Si somos vasos de honra, si pertenecemos a los vasos que son de Dios, no te des golpes en el pecho, porque tú no te has hecho un vaso de honra. Dios te ha hecho un vaso de honra. Si en ti y en mí hay un mínimo de utilidad para el reino de Dios, es porque Dios lo ha hecho. Hermano, yo no te quiero desmerecer, pero para las cosas de Dios no vales, y yo tampoco. Y si en algo somos útiles, es por su pura gracia. Hermanos, que se acabe el evangelio que engrandece a los hombres, que dice, qué gran pastor, qué gran predicador, qué gran cantante, qué gran adorador, qué gran evangelista, qué gran misionero, qué gran maestro, y que vuelva el evangelio, que digan, qué gran alfarero, qué gran Señor, y que recordemos que solo somos vasos. Y que el día que diga, te cambio por otro vaso, con mucho gusto nos apartamos y cedemos el lugar. Porque Él es el alfarero y nosotros no tenemos ningún derecho a decir nada. Y termino con el ejemplo de Pablo. Pablo fue un vaso escogido por Dios. Hechos 9:15 dice, pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido, literalmente un vaso escogido, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Nadie pensaría un día que Pablo sería un vaso de honra. El mayor perseguidor de aquel entonces de los creyentes, odiaba a los creyentes, perseguía a los creyentes, testigo de la muerte de Esteban apedreado. Pero el Señor dijo, pero yo voy a hacer de él, para mí es un instrumento escogido, para llevar el evangelio a los gentiles, a los reyes y a Israel, a los hijos de Israel. Y es curioso ese orden, porque sí, judíos se convirtieron por la predicación de Pablo, sí, altos cargos, incluso de Roma, se convirtieron por la predicación de Pablo,
Pero a los primeros que menciona el texto son los gentiles. Y hasta hoy conocemos a Pablo como el apóstol de los gentiles. Pero la realidad es esa. Pablo era como tú y como yo, viles, despreciables pecadores. Pero Dios un día, así como a Pablo, también contigo, Dios dijo, pero para mí es un vaso escogido. Porque Él es el alfarero y Él decide quién es su vaso y cómo los hace. Él decide quién es su vaso y cómo los hace. Pero en la misma casa están los dos grupos. Y vuelvo a reiterar la intención principal de nuestro texto y el tercer punto de nuestra enseñanza. El vaso de honra se santifica. Aquí va a haber gente que os va a intentar engañar cuando el pastor diga, hermanas, la Biblia dice que vistáis con modestia, hermanas esto, hermanos aquello, jóvenes aquello. Te llegarán algunos, no lo harán aquí, lo harán en su casa, tomando un café, así por detrás, y te dirán, yo no pienso igual, yo no comparto eso, yo creo que eso no es así. Hermano, te voy a dar un consejo antes de terminar con la enseñanza de hoy con este punto. Huye de las personas que te quieren volver más suave en el Evangelio. Por el amor del Señor. Te lo digo porque amo tu alma. Si luego te estrellas, que no quede porque tu pastor no te dijo nada. Pero huye de las personas que te quieren volver más relajado. Huye de las personas que solo te dicen, eso no pasa nada. Huye de las personas que solo te dicen, eso es demasiado. Huye, ¿qué ganan ellos? ¿Qué ganan ellos viviendo tú un evangelio más relajado? Pégate a las personas que te digan que nunca es suficiente, que todavía puedes orar más, que todavía puedes leer más, que todavía te puedes santificar más. Pégate a las personas que te vuelvan más como Jesús y no te acomoden como estás. Porque normalmente esos son personas que ellos no quieren. Y para estar a gusto, quieren convencer a otros que tampoco quieran. Para sentirse cómodos, sabiendo que otros están como ellos. Pégate a los que te hagan crecer. Nunca te pegues a los que te dejen igual. Es como si yo dijera, mira, como ahora hay gente que dice que predico bien, que le gustan mis sermones, ya está, trabajo hecho. Me quedo así ya para el resto de mi vida. No, yo me pego a buenos predicadores, a excelentes maestros, aprendo de ellos. Yo quiero crecer. Yo quiero que Dios me use mejor. Yo quiero fallar menos en las exposiciones. Yo quiero ser menos torpe en mis explicaciones. Yo quiero tener más precisión en mis enseñanzas. No me voy a conformar. Y cuando digan, no, pero ya eres casado, ya no tienes esa lucha, ya estás bien santificadito, ya no. Yo quiero pegarme a alguien que lo vea y diga, pero qué piadoso, qué hombre, qué ejemplo. Yo quiero esa sabiduría, yo quiero esa prudencia, yo quiero eso para mí. Yo quiero esa vida de oración. Yo quiero crecer, hermano. Yo me estoy yendo al cielo, yo me estoy yendo a un lugar donde no habrá pecado. Y yo quiero quitarme todo el que pueda por el camino. Y me voy a pegar a gente que me ayude a eso. No a gente que me acomode a pecar y que me digan, no pasa nada. Porque eso es lo preferido del diablo. La frase que más utiliza el diablo en la iglesia creo que es, no pasa nada y así dijo el Señor. Punto 3, el vaso de honra se santifica. Versículo 21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Dios conoce a los suyos y que se aparte de... Pues si alguno se limpia de esas cosas de la iniquidad, mira que será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Déjame hacerte una pregunta, hermano, y sé sincero en tu corazón. ¿Quieres ser un vaso para honra para el Señor? Otra pregunta, ¿quieres ser un vaso santificado para el Señor? Otra pregunta, ¿quieres ser un vaso útil para el Señor? Y otra pregunta, ¿quieres ser un vaso preparado para toda buena obra que te encomienda el Señor? Pues hermano, ahí tienes la condición. Ahí tienes la condición. Si alguno se limpia de estas cosas, no se puede ser un vaso útil para el Señor sin limpiarse de la iniquidad.
empezando por los pastores. Mira los requisitos de los pastores. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer, pero un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, prudente, sobrio, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Eso es un pastor para el Señor. Eso no son opciones, eso es obligatorio. Eso no es, pongamos al pastor y veamos si en un futuro va cumpliendo. No, esos son los requisitos para ahora de pensar, oye, ¿quién puede ser pastor en esta iglesia? En primer lugar, quien cumpla todo eso. Y si te das cuenta, la única habilidad que aparece es apto para enseñar. Todo lo demás es integridad. Irreprensible, que no se le pueda echar nada en cara, que tenga buen testimonio de los de fuera, que no se dé a la bebida, que no sea codicioso de ganancias deshonestas, que no sea pendenciero, que no sea contencioso, que no sea avaricioso, marido de una sola mujer, integridad moral, integridad sexual, que gobierne bien su casa, que sea un testimonio con sus hijos. Todo eso. Y aparte, que sepa enseñar. Pero a veces creemos que con la habilidad basta, porque ese es el gran defecto de la iglesia evangélica moderna. ¿Sabes tocar? No importa cómo vivas, para la alabanza. ¿Tienes el talento? No importa tu vida, para la alabanza. Mira qué bien hablas, no importa tu vida, a dar sermones. No. Carácter primero, servicio después. Primero vida, porque los que están aquí, nadie es perfecto. No piensen que los que están en la alabanza no fallan y no rompen un plato. Pero deben ser personas que por lo menos tengan un carácter íntegro ante los ojos del Señor, porque la gente tiene que ver que los que están aquí sirven a Dios y sirven a un Dios santo. A un Dios santo. Por eso, si queremos ser buenos vasos útiles para el Señor, santidad, hermanos, santidad. Servimos a un Dios santo y debemos servirle en santidad. No hay más. Los vasos de honra del Señor se dedican a las buenas obras. Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Los que pertenecen al Señor son llamados a ocuparse en buenas obras. Y estas buenas obras no son obras de caridad, No es obra social, no es que repartan comida o ropa a los pobres. Es que se ocupen en la obediencia al Señor, en una vida piadosa, en una vida de santidad, porque eso es bueno ante los hombres y ante Dios. Toda la Biblia nos llama a purificarnos. Pablo llama al pueblo de Dios a purificarse, a los siervos de Dios a purificarse. Segunda de Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Limpiémonos. Dios hace el vaso, pero el vaso también es responsable de hacer su parte. Ahí vemos lo que decimos siempre, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El alfarero tiene derecho a hacer el vaso que quiera, pero el vaso, si quiere ser un vaso de honra, debe santificarse. Dios es soberano y nosotros responsables. Y no podemos dividir dos verdades bíblicas tan maravillosas. Las dos están ahí. Pero entonces si Dios me quiere hacer un vaso de honra, que lo haga. Es que ha dicho que hagas tu parte. Y cuando hagas tu parte y estés siendo útil para el Señor, recuerda que lo ha hecho Él. Y es así, no se pueden separar. Pero Pablo dice que debemos limpiarnos de toda inmundicia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque sin temor de Dios no hay santidad. Porque hay gente que no peca solo cuando... Hay gente que tiene más temor del pastor que de Dios. ¿Sabes cuándo hay temor de Dios? Cuando estás en tu casa, cuando estás solo
Y cuando escribes en el ordenador, www. Solo el temor de Dios va a definir las siguientes palabras. Porque tu mujer no te ve. Porque vives solo en una habitación. Porque nadie te registra el historial de tus visitas en internet. Pero el temor de Dios va a ser que sigas escribiendo predicascristianas.com. Lo que sea, pero solo el temor de Dios cambia eso. Cuando llegue la compañera de trabajo y te guiñe un ojo, solo el temor de Dios va a hacer que tú le devuelvas una cara amarga y le preguntes, tendrías que ir al oculista, estás parpadeando mucho. Solo el temor de Dios hará eso. ¿Sabes por qué? Porque tu mujer no te ve. Y porque a tu jefe y tus compañeros le va a entrar hasta gracia de eso. Mira estos dos, qué tonteos se llevan. Pero solo el temor de Dios cambiará la reacción. Hermano, muchos son ovejas cuando están enjaulados con ovejas. ¿Quieres saber quién es quién? Abre la jaula. Llévalos de vacaciones a su país un mes, donde no está su iglesia, los hermanos y el controlador del pastor. Y verás quiénes son cuando les quitas la puerta. Pues esa es la realidad de lo que somos. Hermano, la realidad de lo que somos es lo que somos cuando nadie más nos ve. Porque ahí es cuando mostramos quién somos realmente. Pero cuando hay temor de Dios, sabemos que nadie más nos ve aquí. Pero los ojos del Señor están sobre todo. Como un pastor dijo en una prédica y siempre me hizo mucha gracia, cuando vayas a pecar, mira adelante, mira a los lados, mira atrás, y aunque no haya nadie, mira arriba, siempre habrá, siempre habrá. Y es así, a veces vas a pecar, mi mujer no está, los hermanos no están, la familia no está, tú estás siempre, ¿verdad? Temor de Dios, temor de Dios. Ora, hermano, ora. Así como oras para que te dé trabajo, así como oras para que te dé salud, ora para que te dé temor. Temor de Dios. Temor de Dios, porque no te va a preocupar lo que piensan ni lo que ven, porque tienes temor. Y no hay mayor preocupación. La más hermosa preocupación que debemos tener es la preocupación de qué le parecerá al Señor. ¿Qué le parecerá al Señor? Y teniendo ese temor debemos perfeccionar la santidad. ¿Y por qué perfeccionarla? Porque la santidad de Dios es perfecta, pero nuestra santidad no. Nosotros estamos creciendo en santidad, estamos siendo perfeccionados. Y Pablo nos llama a limpiarnos de toda inmundicia para perfeccionar esa santidad. Hermano, todavía hay inmundicia que quitar en ti y en mí también, pero debes esforzarte para poder crecer en santidad. Y déjame decirte algo, y esto es un consejo. Y esto te lo digo relacionado con lo que dije antes. Escoge con quién andar según el vaso que quieras ser. Quédate con esta frase hoy. Escoge con quién andar según el vaso que quieras ser. Primera de Corintios 15:33. No os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Quieres ser chismoso? Júntate con los hermanitos que hacen chisme, tomando un café. ¿Quieres ser un hombre de oración? Júntate con los hermanos que cuando quedan aprovechan para orar, poner sus cargas en la mesa, ayudarse a crecer. Hermano, ¿sabes qué? Hay una cosa que yo nunca voy a hacer como pastor tuyo, y es obligarte a hacer algo. Yo he decidido lo que quiero ser, y yo me voy a pegar a personas que me ayuden a hacerlo. ¿Quiero ser buen pastor? Oye, buscaré buenos pastores. David Barceló, Jairo, Javier, Israel Sanz, Will. Hombres que me animen a la piedad, a la sabiduría, a la madurez, a la oración. ¿Que quiero hacerme rico? Pues empiezo a llamar a Cash, a Maldonado. Lo que quieres, a eso te pegas, ¿no? Quiero un yate y una casa en Miami. Evangelio de la prosperidad. Es así de sencillo.
Tenemos un dicho que creo que todos los países deben tener el mismo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y no sé si te diré quién eres, pero sí te diré quién quieres llegar a ser. Porque si en el colegio, en clase, te juntas con los kinkis que se ríen del profesor, que quieren estar en la última fila y pasan de todo, pues es que en el fondo no quieres que tu dedicación lleve a ningún lado. Ah, mira, yo no, yo quiero buenas notas, ser un estudiante de provecho porque quiero sacarme una buena carrera, labrarme un futuro, a primera fila y con los que llaman empollones. Pero que me llamen lo que quieran, yo sé lo que quiero ser. Yo sé lo que quiero ser. Yo recuerdo el primer día de universidad, cuando empecé empresariales. El primer día, presentaciones, ¿qué tal? Me llamo Juanma, tú Mario, tú tal, ok. Segundo día, oye, vamos a la bolera. Las primeras clases no cuentan. Estamos yendo a la bolera todos los días. Yo llegué a pagar 3 matrículas para que mi padre pensara que seguía estudiando. Y solo las pagaba. Claro, mi padre al segundo año me dijo, esta carrera ya está casi terminada. Digo, ¿y ahora cómo le digo yo que llevo 9 créditos? Tenía tanto miedo a mi padre que como, digo, no, ahora me he matriculado de estadística. Mi padre decía, si se va matriculando en nuevas es que va aprobando las otras. Elegí muy mal a quién pegarme. Y pagué las consecuencias. Yo no voy a echarles la culpa. Yo no voy a ser tampoco el que dice, fue culpa de ellos. No, yo podía haber dicho el primer día, no, yo quiero sacarme mi carrera. A mí no me gusta la gente que se victimiza, y sobre todo los padres, que siempre culpan a los amigos de, tu hijo elige sus amigos. Si elige eso es porque quiere lo mismo. No victimicéis a vuestros hijos, por favor. Aconsejadles para elegir mejor, pero no los victimicéis como si fueran todo gente que los seduce y ellos son pobres inocentes, que no querían fumar un porro. No es así. Todos nosotros tomamos nuestras decisiones. Y estoy convencido que si tú has elegido caminando por fe, es por el cristiano que quieres llegar a ser. Pues si quisieras ser otro tipo, buscarías otra iglesia. Pero seguramente aquí te ofrecen un tipo de cristianismo que es el que tú quieres para tu vida. Nosotros debemos alejarnos de malas compañías como Himeneo y Fileto, que vimos la semana pasada, 2 Tesalonicenses 3:14. Y si alguno no obedece nuestra enseñanza en esta carta, ¿qué dice Pablo? Señalad al tal y no os asociéis con él. ¿Para qué? Esto lo digo yo hoy. Yo hoy hago un vídeo en internet así. Hermanos, vengo a denunciar esto porque tengo que señalarlo y os pido que no os juntéis con esta gente y espero que se avergüence. Los comentarios de Facebook son, no juzgues, ¿quién eres tú? Solo Dios juzga. Y digo, bueno, yo solo estoy aplicando la instrucción de Pablo. Porque Pablo ha dado 3 instrucciones. Si alguien enseña otra doctrina, instrucción número 1, señaladlo. En primer lugar, señaladlo, para que otros se den cuenta que está engañando. Instrucción número 2, ni os acerquéis a esa gente. Ni os acerquéis. Instrucción número 3, que todo esto les traiga vergüenza. Vergüenza. A ver si así se arrepienten. Pablo, como alguien dijo una vez, si hoy tuviera Facebook, tendría más haters que seguidores. Y es verdad. Y es verdad. Pablo había advertido, cuidado con Himeneo y Fileto, que están enseñando una cosa sobre la resurrección muy rara. Y Pablo quiere que la gente se aleje de esas personas, porque son malos obreros. Y si os acercáis a ellos, terminaréis siendo como ellos. Terminaréis participando de sus malas obras. Así que, hermano, yo quiero concluir la clase de hoy con estas verdades. Así como Pablo dividió buenos obreros y falsos obreros, hoy ha dividido vasos de honra y vasos de deshonra, creyentes que son y creyentes que no son. Y las verdades de hoy son las siguientes. Número 1, Dios conoce a los que son. Número 2, aquellos que son, Dios los llama a alejarse de la iniquidad. Número 3, los que son y los que no son están en el mismo recinto. Y número 4, si tú quieres ser un vaso de honra, aléjate de la inmundicia, santifícate
purifícate y corre a buscar amigos y corre a buscar hermanos que invoquen al Señor con temor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por otro día más enseñarnos tu verdad. Y en el día de hoy llamarnos, Señor, a recordar la importancia de huir de la iniquidad, de santificarnos y purificarnos para poder ser un vaso, Señor, de honra en tus manos, útil y preparado para toda buena obra. Gracias, Señor, por todos los hermanos que hoy han podido venir, Señor. Llévalos con bien hasta sus casas. Guárdalos, Señor, hasta sus hogares. Y llévanos a meditar mañana que no tenemos culto, Señor, en lo que hemos aprendido. A orar por ellos, Señor, para esforzarnos en perfeccionar nuestra santidad en el temor de Dios. Y prepáranos ya para la ración de palabra que nos darás también el jueves, para hablar también a nuestras vidas. Lleva con bien a mis hermanos junto a sus familias. Guárdalos en el camino de vuelta por la carretera, Señor, y dales a todos una noche de descanso. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.